Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión tengo el enorme placer de hablar con Marcelo Larraqui, que es historiador, es un colega, y al mismo tiempo es autor del libro La Guerra Invisible, entre otra cantidad de títulos que tiene él escritos, que lo pueden visitar en su página Marcelo Larraqui. Así que, bueno, Marcelo, un gusto. Gracias por darme esta oportunidad. No, por favor, gracias a vos por esta charla. Bueno, para comenzar con la obra que vos escribiste con respecto a la guerra de Malvinas y sobre el tema en general, muchas veces cuando encaramos por ahí el estudio de la guerra hacemos mucho hincapié en la cuestión o en el rol de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Y se suele dejar por ahí en costado el rol que ocuparon algunos países europeos, hablando, por ejemplo, de lo que empieza a ser el bloqueo económico de la Comunidad Económica Europea, y al mismo tiempo algunos países de Francia, algunos países de Europa, como el caso de Francia. Vos comenzás tu libro hablando sobre una negociación y una compra de armamentos por parte de Argentina que, bueno, empieza a encontrar algunas dificultades. ¿Cómo es esa trayectoria al respecto y cómo se va dando esa relación entre Argentina y Francia al momento de iniciar la guerra y un poquito antes? Sí, bueno, justamente la compra es de los aviones Super Étendard, que yo cuento que pusieron de alguna manera en riesgo o atemorizaron el curso bélico que Gran Bretaña suponía con mayor o menos complicaciones, ¿no? Porque el Super Étendard tenía un misil que disparaba hasta 40 kilómetros de distancia, que no existía tecnología en el mundo de similares características. Y ese avión, Argentina se lo acababa de comprar a Francia y había llegado 5 misiles y 5 aviones, de un lote de 14 aviones y misiles. Eh, entonces, esto cambia un poco instala como una idea de una guerra moderna, donde ya no solamente los barcos, a la usanza de la Segunda Guerra Mundial, lanzan las bombas, los aviones pasando por encima de los barcos, y lo cual los expone mucho más para el radar enemigo. Acá el avión lanza su misil desde 40 kilómetros. Así que no lo ve, no, casi no llega la defensa enemiga, no llega a observar los misiles en los radares, no tiene tiempo de reacción. Y esto no se sabía si funcionaba o no, el ensamble entre el sistema de armas, entre el misil y el avión. Entonces, claro, antes de la guerra, un año antes, habían ido a entrenar pilotos argentinos y 4 meses antes de la guerra, Francia envía los primeros aviones. Pero todavía faltaba, había una misión en Bahía Blanca y todavía faltaba eh, unir con el sistema de computación, el sistema de armas justamente entre el Exocet y el Super Étendard. Y esto se logra recién el 15 de abril, cuando ya la guerra estaba iniciada. Por eso crea un gran misterio, una gran intriga y un gran desarrollo de la inteligencia británica, francesa, incluso argentina, buscando más misiles en la guerra ya instalada. Entonces, lo que yo cuento en el libro, y este es el leitmotiv, que este arma de alguna manera y este avión se convierten en, digamos, los personajes de una guerra que se juega en el continente porque está, y en el aire, ¿no? En el continente porque está la base de donde sale el avión, que es la base de Río Grande, y en el aire porque no es una guerra terrestre, ¿no? Es una guerra aérea justamente con un arma totalmente nueva para Inglaterra, que no sabe si funciona. Y al punto que no lo sabe es porque las acciones se desarrollan a partir del 1 de mayo y recién el avión impacta sobre el Sheffield, el misil, el día 4. Entonces ahí yo cuento en el libro cómo el radar que lo detecta, los otros barcos no creen que fuese este avión, porque dice, ¿por qué va? Si todavía no vino una oleada de aviones de la Fuerza Aérea de Aviación Naval durante los días precedentes y este no apareció.
Claro, entonces, porque este avión, el Exocet, perdón, el Super Étendard necesita muchísima precisión del blanco. No puede salir como a buscar. Necesita ya el blanco preciso y después chequear que esté en su radar para disparar desde 25 millas, 40 kilómetros. No puede salir a una zona, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta es la importancia que tiene Francia, que suspende la venta con el embargo, apenas se desata la guerra el 2 de abril, y bueno, una serie de medidas de bloqueo de la Comunidad Europea y de la propia Francia, pero ya los aviones y los misiles estaban acá, ¿no? Entonces el tema, la intriga de alguna manera que cuenta el libro es qué pasa con esos aviones y con esos misiles, y qué pasa con Francia, un aliado barra enemigo histórico de Inglaterra, que presta ayuda y le cuenta a Gran Bretaña cómo son los misiles y los aviones, le da los planos, pero a la vez festeja secretamente el primer impacto argentino porque prueba que su sistema de armas funciona bien y después pueden seguir vendiendo. Mm. Bien. Entonces, claro, de esta manera, en un momento como que, bueno, Francia ya de todas maneras se termina después inclinando más al plano de Gran Bretaña y le termina dando toda esta, bueno, los misiles de todas maneras funcionan así, como que le termina dando ese respaldo y después termina operando para que el resto del equipamiento que le iba a vender a Argentina no termine llegando. Es decir, termina No, obstaculizando después eso. sí, bueno, es un aliado de la OTAN, Francia, pero ya los había vendido eh, con mucha complejidad para Inglaterra, porque también al día de hoy Inglaterra está atenta a cómo se arma Argentina y qué tipo de aviones caza va a comprar, si le va a comprar a China, a Sur Corea, qué componentes tiene, le pide a Estados Unidos que quite esos componentes y no permita la venta. Vos fijate que tenía un componente americano, el sistema de armas, la caja inercial, y Estados Unidos se negó a que ese avión se vendiera porque ellos querían vender unos propios. Es decir, juega todo un lobby bélico que es muy importante y Francia tuvo que armar su propia caja inercial en el 81, por eso demoró más el avión, ¿no? Sí, bueno, Francia era un aliado de Estados Unidos y de Gran Bretaña y un amigo de la Argentina. Pero Francia vino a ofrecer los aviones, o los aviones los pide Argentina, el avión era totalmente nuevo y era la primera vez que se utilizan en un combate real, los usó Argentina. Ni siquiera los usó Francia. Francia sacó de su línea de producción 14 aviones, que bueno, obviamente enviaron 5. En ese momento nadie tenía la guerra en la cabeza, en el momento de la compra, pero bueno, a nadie le escapaba que había un conflicto por la soberanía, ¿no? Claro, ahí es como algo muy contradictorio porque, bueno, eran todos como amigos, enemigos al mismo tiempo, porque tampoco es que Argentina, con la dictadura en ciernes, tenía malos vínculos con Estados Unidos, y sin embargo empieza también a operar esto que un poco estabas diciendo antes, que ya Estados Unidos, cuando se empieza a desenvolver la guerra, impide el ofrecimiento de los hardware con los cuales operaban, ¿no?, los Super Étendard a la hora de disparar, ¿no? O el sistema operativo no aparece ahí Estados Unidos tratando de obstaculizar como eso para que los equipamientos militares no tengan esa eficiencia y no funcionen correctamente. Claro, porque en realidad había dos problemas, pues. Se chocan los intereses políticos con los intereses comerciales en estos casos, ¿no? Si Francia le vendía a la Argentina y Estados Unidos no podía venderle a la Argentina porque había una enmienda parlamentaria que lo prohibía. Pero igual tampoco quería que los otros vendiesen, porque son compras millonarias. Entonces acá se juntan los dos puntos, ¿no? Hasta que finalmente cuando se desata la guerra, Estados Unidos da un apoyo logístico y armamentístico y de inteligencia muy importante a Inglaterra, porque le cede el control operativo de la base de Ascensión y le cede misiles
para los Sea Harrier que no tenía hasta ese momento, que eran los aviones caza británicos. Y esos misiles fueron determinantes para la guerra. Es decir, redujeron, derribaron 24 o 26 aviones argentinos con esos misiles Sidewinder. Entonces eso le permitió un control aéreo por encima de las islas, a través de los portaaviones de donde despegaban esos cazas, ¿no? El Hermes, que estaba mucho más cerca de la costa argentina. Y tenían mucho mayor autonomía de vuelo. Entonces se convertían en patrones del aire, y además ya sabían, estaban alertados los ingleses de cuando salían de la costa los Skyhawk y después otros aviones de la Fuerza Aérea, de la aviación naval, bueno, justamente la 4, los Mirage. Entonces ya los esperaban. En el caso del Super Étendard, no los podían detectar. Pese a todos los intentos que hicieron desde el continente y en la línea marítima argentina, que había submarinos británicos y un radar en Punta Arenas que también detectaba la salida, pero hicieron vuelos de muchísima longitud los Super Étendard, con doble abastecimiento en un caso, en el aire, que recorrían 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Entonces esto eran misiones larguísimas, para sorprender a las naves británicas, que además buscaban como barcos logísticos o los propios portaaviones. Es decir, el hundimiento o el ataque al Atlantic Conveyor el 25 de mayo obligó a las fuerzas terrestres británicas a caminar 100 kilómetros, porque vinieron los helicópteros chinos, que eran de transporte de tropas. Imagínate, esto ya produce un desplazamiento de 3 semanas en las islas por parte de las fuerzas británicas, a consecuencia de ese hundimiento de un Super Étendard, ¿no? A causa de un Super Étendard que ataca un barco logístico. Entonces, por eso yo digo que el centro de gravedad de la guerra, antes del desembarco del 21 de mayo, fue el continente y el aire, Claro, ¿no? las partidas desde allí, digamos. Claro, Y ahora, cuando perdóname, ellos hay dijeron algo, hay un pequeño paréntesis. A los Super Étendard, entonces, no los detectaban, decís vos, o sea, ¿eso por qué? un minuto y medio o 2 minutos antes podían detectarlo, porque venían con una velocidad de 1000 kilómetros por hora y se tiraban desde 40 kilómetros. Y ellos detectaban con 1 minuto o 1 minuto y medio, ya lo veían en un radar. Entonces no podían, el sistema de defensa no podía neutralizarlo. En cambio, un avión, un avión, ellos lo podían, si tenían la información, lo podían ir traqueando hasta 15 o 20 minutos antes, con todo el sistema de defensa. Además, el tipo de avión, el tipo de defensa, el misil que tenía Gran Bretaña, el Sea Dart, era de altura y no tenían misiles como para impactar sobre el misil que venía directamente sobre la línea de flotación del barco. Es decir, estaban habituados a tirar para arriba un avión, pero no a tirar para abajo. Claro. Y después había un método casi artesanal, que yo cuento en el libro, que era el chaff, que era tratar de persuadir al misil para que se equivocase con unas partículas metálicas que lo sedujera, pero el misil tenía un propio motor, un propio radar, que ya tenía el blanco determinado. Aún así, eso era efectivo, pero bueno, no sucedió, o no sabemos si alguno de los misiles que no impactó fue por este chaff. Se tiraron solamente 5 misiles. Hay uno que Gran Bretaña dice que impactó sobre otro barco, Argentina dice que impactó sobre el Invincible, a través del testimonio de los 2 pilotos, pero bueno, se mantiene como secreto de guerra, ¿no? En este caso de la misión del 30 de mayo sobre el Invincible, que era un portaavión,
cuando las tropas ya estaban desembarcadas en el continente. Pero bueno, esto es lo que plantea el libro, de alguna manera. Casi no toca el continente, mi libro, La Guerra Invisible. Plantea como un escenario no tan revisado o revisitado, como se dice en la facultad, por la bibliografía, ¿no? Claro. Porque Digo, plantea también la importancia que tuvo el continente como parte del teatro bélico, ¿no? claro, claro. Ahora más o menos como que iba a ir a eso, ¿no? Me quedado una o dos preguntas ahí pendientes que seguramente después las retome, pero en un momento, incluso en una entrevista que te hace Facundo Pastor ahí en América, como que vos haces, bueno, rol, obviamente, que pones el eje en el tema de los Super Étendard, en el potencial, en el daño que empiezan a infligir y en las dificultades que empieza a tener, digamos, Gran Bretaña para afrontar a estos aviones, y que por ende esto empieza a ser una preocupación y a generar como incertidumbres en Londres, en Margaret Thatcher y compañía, como, bueno, ¿cómo afrontamos esto? Y ahí se empieza a pensar la hipótesis de ingresar al continente. Allí es donde se empieza a decir, bueno, Claro, claro, tenemos que claro. empezar a frenar un poco la salida de estos aviones que nos vienen inquietando. Sí, viste, es una guerra, no es un juego, ¿no? Entonces, una guerra tiene que dar el máximo y romper incluso sus propias reglas, las impuestas por Gran Bretaña, que era, bueno, el teatro bélico, la zona marítima de exclusión, son alrededor de 12 millas de la costa argentina. Gran Bretaña la vulnera, ¿no? Manda una misión que yo cuento con mucho detalle en el libro, del SAS, que es una fuerza especial, que esto no está reconocido por Gran Bretaña a nivel oficial. Es decir, los documentos se van a habilitar quizá tienen un siglo para hacerlo. Pero bueno, un poco armando con distintos testimonios y básicamente con el diario secreto del propio capitán que conduce esta operación, que lo escribe bajo el nombre de otra persona, que yo descubro este libro que está en Amazon, a $1.50, lo encuentro por cuando él vende las medallas hace 2 años, o 3 ahora, se cita, el subastador cita que él es autor de un libro bajo otro nombre, William Barnes, y eso estaba solamente en el sitio de subastas de la medalla de un soldado. Y bueno, nada, entonces al leerlo, él cuenta todo lo que le pasó como para llegar al continente y todos los inconvenientes que tiene, porque se queda 3 semanas en el continente, del lado argentino y del lado chileno. Y es una operación que expone a Gran Bretaña en la guerra dentro del continente, pero también marca la importancia que tuvo el continente, porque Inglaterra quería destruir la base, mandó una misión y ya había destruido una base, la base Calderón, un equipo del SAS, Service Air Special, que en la base Calderón, que era la única base de la Fuerza Aérea en la isla Borbón, le destruyen, no sé si 7, 8 aviones Pucará. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tenía que impedir el fuego aéreo en la Argentina, en las islas y en el continente, para poder desembarcar. Este era el problema de Gran Bretaña, que hasta que no terminar con esta amenaza del Super Étendard, ellos no iban a poder desembarcar las tropas. Por eso querían saber cuántos misiles tenían y qué más daño podían causar. Y era una acción, en el desembarco es la acción de mayor debilidad de una fuerza, porque vos exponés miles de soldados, por eso yo cuento en el libro cómo armaron como una muralla de acero a través de distintos barcos en el estrecho San Carlos, que estaban ahí solamente expuestos para proteger el desembarco
y no dejaban pasar a los aviones argentinos, ¿no? Que durante el día 19 e incluso el 21 de mayo fueron cientos de misiones, pero rebotaban de alguna manera, pese a que hundieron bastantes fragatas ahí, muy importantes, no llegaron a bombardear las tropas británicas que estaban desembarcando 1 o 2 kilómetros después. Es decir, Entonces, Gran Bretaña ya era como algo que venía intentando, o va a ser solamente una vez el intento del arribo al continente para realizar esta misión de ir a buscar las salidas de los superétendas. no, ellos necesitaban. ¿Qué más podía pasar con el Super Étendard? Porque golpea el 4 de mayo y el Super Étendard después no vuelve a aparecer. Entonces, aparecen decenas de misiones, pero entonces ellos no saben por qué. Y no aparecen porque el avión argentino explorador, el Neptune, ya no funcionaba más. Entonces sacan a través del radar de Malvinas, en base a la desaparición de las misiones aéreas británicas, el punto donde desaparece, arman un lóbulo, digamos, un círculo, van armándolo, y dicen, bueno, donde desaparece el avión tienen que aterrizar en un portaaviones. Y a partir de ahí lo obtienen, pero era todo muy riesgoso, porque esa información la tenían que dar al FAS, a la Fuerza Aérea Sur, en Comodoro Rivadavia, la tenían que dar a Río Grande, tenían que salir el Super Étendard, y después tenía que coincidir, los barcos se mueven en 2 horas. Entonces no podía salir a buscar. Entonces se acercaban cada vez más. Y bueno, y este es el impacto del Atlantic Conveyor, que recién se hace el 25, pero estaba la carga logística, es decir, habían desembarcado las tropas, pero estaban todavía los helicópteros para trasladar esas tropas. Vos fijate que Thompson no quiere mover las tropas, no las quiere echar a andar las tropas, hasta el 29, hasta el 27 de mayo, porque dice, si nosotros nos ponemos ya perdimos los helicópteros, nos ponemos a andar y estos tipos nos bombardean. Entonces ahí Gran Bretaña le pide, Thatcher le pide, mire, necesitamos ganar algo, tener algún tipo de triunfo, llevamos 1 mes y medio de guerra, apenas desembarcamos y las tropas están inmovilizadas. Y la presión de la opinión pública era tremenda. Entonces ahí inventan un desplazamiento al sur a Pradera del Ganso y a Darwin, que había ahí una posición argentina, pero alejada de Puerto Argentino. Entonces la idea era circundar y neutralizar eso, pero no, fueron a combatir y bueno, tuvieron un combate tremendo donde muere el coronel Jones, que era el de mayor relieve del ejército británico, ¿no? En una muy cuestionada operación, que es muy conocida también, Jones que quería también enfrentarlos, y bueno, ahí están 36 horas de combate tremenda, y después caminan hacia Puerto Argentino desde el 28, 29 de mayo, hasta que llegan a la cresta del Monte London, el día 11 de junio, ¿no? Pero también con una gran tensión, porque ahí en Malvinas no te puedes proteger, es todo descampado. El tema es que ya las fuerzas argentinas estaban minadas, que los barcos en el estrecho eran una muralla tremenda, y el tema también que el Super Étendard no bombardeaba. Es decir, era un avión con un misil para golpear sobre grandes buques logísticos, ¿no? Portaaviones. Bueno, toda esta historia marca un nuevo escenario de la guerra, que no se trata solamente de la guerra que nosotros aprendimos, que era, bueno, la batalla de Puerto Argentino, ¿no? Sino que hubo una guerra en el aire, una guerra estratégica, una guerra electrónica, ¿no? De ubicación de dónde estaba el enemigo, que era súper importante saber dónde estaba parado un barco, o cómo
iban a venir los aviones argentinos. Es decir, todo ese tipo de cuestiones, de alguna manera la guerra invisible logra integrar, desde mi perspectiva, la otra parte de esa guerra, ¿no? La del continente, donde obviamente al margen del comando británico que llega a aterrizar, obviamente no se desarrolló un conflicto de las mismas proporciones, pero en un sentido estratégico, en ese primer mes de mayo, desde abril y mayo, tuvo muchísima importancia, ¿no? O sea, Gran Bretaña no se sentía segura para desembarcar y luego para atacar puerto argentino sin tener resuelto la amenaza de los Super Étendard y la amenaza aérea argentina. Claro, sí, 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 totalmente. Y ahí sí, siguiéndote un poco esto, o sea, cuando ellos envían después la misión al propio continente, primero eran pocos hombres, ¿no? Y después es como, bueno, da la impresión ahí por lo que vas comentando en el libro, que no termina de ser muy fructífera esa misión, como que terminan teniendo muchos problemas, ellos después terminan yendo a una base en Chile, ¿no? Como que Chile obviamente Claro, a sabiendas que le le daba ese dio todo el respaldo respaldo. logístico. Entonces, esta misión fracasa con todas esas endebleces geoestratégicas planteadas por los ingleses, ¿no? Por los temores a estas salidas Sí, aéreas. bueno, sí. Sí, fracasa, pero muestra también el grado de preocupación. Es decir, envían algo al continente. El problema que genera la guerra en el continente a nivel mundial, que hubiese generado, si esto hubiese generado una escalada que hubiera provocado quizá la intervención directa de Estados Unidos y también quizá de la Unión Soviética, o por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Claro, Porque porque si el conflicto es por las Islas Malvinas y supuestamente Argentina es la agresora, ¿por qué ellos tienen que invadir el continente? ¿Qué explicación das? No, bueno, porque tienen un avión que es muy peligroso y lo queremos agarrar desde ahí. ¿Qué es eso? claro, Entonces, en términos de ONU, en términos de concierto mundial. Entonces, con ese sentido, bombardeas Buenos Aires porque ahí vive Galtieri. ¿Se entiende? sí, sí, Como como decía diría Charlie Charlie. García, no Claro. bombardemos, no sé. Bueno, bueno. Claro, esto es claro, es fundamental esto como, bueno, el teatro de guerra se desplazaría o empezaría a ocupar cada vez más lugares, ¿no? Y se ampliaría Bueno, pero esta escalada que vos decís. también fue una preocupación para la Argentina, porque Argentina quería focalizar el conflicto en las Malvinas. Ahora, si Argentina era aliado de Estados Unidos, entonces si esto ya pone en evidencia la traición norteamericana al apoyar a una fuerza invasora al continente latinoamericano que rompía el Tratado del TIAR, ¿no? De Sí, protección mutua entre los países latinoamericanos, tratado de integración de asistencia recíproco. interamericano de asistencia recíproca, ¿no? Que estaba pensado para el enemigo de la cortina de hierro, digamos, no para Gran Bretaña. Mm. Este Ahora, es el igual ahí es punto. como que Argentina igual se siente traicionada, que quiero mencionar dos cositas así profundizas, se termina como sintiendo, bueno, traicionada porque en definitiva Estados Unidos le da ese apoyo y de hecho me meto a una preguntita que quería hacerte antes, que es la necesidad de Argentina hacer un giro diplomático y empezar a vincularse con estados y países del tercer mundo, ejemplo Libia, Perú, que vos lo mencionás bastante. Sí, lo que pasa es que Argentina no quiere dar ese paso. No. No quiere dar ese paso. Porque ya es como un La gestión de cambio. Galtieri seguro que no. No, No, claro. obviamente, por eso se desmadraba la situación. Por eso le dicen a Galtieri, cortala, cortala porque está jugando demasiado lejos. Le mandan al Papa, decir, bueno, para que amaine un poco la situación. ¿Entendés? Y Galtieri ahí no incluso quería igual, jugar. Galtieri era el héroe de la lucha antiguerrillera marxista del continente. Esto dicho entre comillas, ¿no? Prestaba servicios contra las guerrillas centroamericanas, iba al batallón 601. Digo, Galtieri era un aliado de Estados Unidos. Lo que pasa es que Galtieri midió mal la reacción británica y la de Estados Unidos. Es decir, él suponía que esto iba a ser una rémora colonial
que no tendría un conflicto armado, que sufriría el bloqueo financiero, etc. Pero Argentina iba a ocupar las islas. Lo creía realmente con el otro gestor, que era Naya, ¿no? Porque las Malvinas es más, la recuperación de las Malvinas es más una idea de la Marina que del Ejército. Claro, sí, sí, sí. De la Armada, de Anaya y Galtieri, más. Sí, pero el Ejército no tenía planes de invasión sobre las islas. Y la Marina siempre los tuvo. Y el Super Étendard es de la Marina, ni siquiera es de la Fuerza Aérea, ¿no? Los aviones de la Fuerza Aérea no estaban habituados a tirar bombas sobre blancos navales. Estaban habituados a tirar bombas sobre blancos terrestres. Si las bombas eran terrestres, por eso tenían tantas dificultades. Entonces, el conflicto se sale de madre, digamos, ¿no? Y el continente es una muestra de esto. Pero claro, Inglaterra cuando está en la guerra no puede jugar. No dicen, bueno, al Super Étendard lo atajamos en el aire como a la 4Q. No, no lo podemos atacar, no sabemos cuántos tiene. Corremos el riesgo de que lleguemos a las islas y después no tengamos barcos para defenderlas, ¿no? Es decir, de 42 barcos, Argentina afectó 24 barcos. Hundió y averió 24 barcos en distintas proporciones. Vos me decís, ¿pudo haber ganado la guerra? No, porque Estados Unidos hubiera prestado otro portaavión, hubiera participado de la OTAN, pero hubiera sido una conflagración mundial. Había submarinos rusos dando vueltas, que también daban inteligencia. Hubo una caída de un helicóptero del ejército argentino cuando fue a supervisar un supuesto desembarco de unos gomones británicos que salieron de un submarino. Entonces, fíjate que el ejército argentino tapó muchísimas acciones en el continente, de sabotaje y todo. Incluso detenciones de británicos, porque para que tengan una idea, pasar de Chile a la Argentina por Tierra del Fuego es la misma estancia, y son estancias privadas. Hay una estancia llamada El Cóndor, donde entrabas por el lado chileno y salías por el lado argentino. No hay una frontera. Y yo tengo testimonios de inteligencia estratégica del ejército que detuvieron ingleses haciendo inteligencia ya en Tierra del Fuego y después lo soltaron. ¿Por qué? Porque Argentina también quería frenar el continente como teatro de guerra. De hecho, por eso no reconocen a los soldados de las bases que custodiaron estas bases aeronavales, ¿no? Y lo dicen, bueno, estaban en custodia, sí, bueno, ¿en custodia de qué? ¿De una plaza? No, estaba el enemigo latente a 12, ahí en los submarinos, intentando desembarcar, y el propio Capitán Lega aterriza con el helicóptero que no se manda a la base aeronaval porque no tiene buenísima información y aterriza 50 kilómetros al norte de la base. Perdón, quería hacerte una consulta. Antes que sí. vos habías dicho que habías comprado un libro. Sí. ¿Es de Andy Legg el libro? No, ese libro es de West, que es un seudónimo, donde él hay 2 páginas que escribe, que cuenta que hay que un comando en el continente. Todo con nombres supuestos, etc. Y nadie... Este es el primer libro donde se le pone nombre y apellido al comando británico. Ni siquiera en la bibliografía británica está. Al comando británico que arriba... Aterriza en el continente. Ahí va. No está, es el primer libro que lo menciona. Perdóname que lo digo así. Para un historiador de Puan, frente a los del King College, me parece que es importante. Claro. En el King College no se publicó nunca esto, en Londres, ¿no? En ninguna universidad, ni en ninguna bibliografía. Claro, eso con como nombres supuestos. Sí, con nombres supuestos. Pero como yo hablo con un amigo, como un periodista amigo de Andy Legg, que vive muy cerca y que cambiaba mails
y chat con él, y yo cambiaba a la vez. Bueno, yo pongo el nombre y apellido por primera vez en el libro, De Leg. pero, de Leg, sí, pero esto pongo el nombre y apellido para darle veracidad histórica, Andy ¿no? Legg, perdón, para ponerlo, es como el capitán, el comandante de esa El expedición al capitán, continente. sí, sí, de la misión al continente, que tenía 28 años, y después ahí cuento qué sucede después cuando llega, lo enjuician, por haber frustrado la misión, por no haber atacado la base. Bueno, ahí planteo toda una cuestión de dilema filosófico, militar, hasta dónde uno puede hacer una acción suicida. Pero yo digo que en el momento que él tuvo el único espacio de autonomía, de decisión, decide no atacar la base. Es decir, no ir en esa marcha por el norte. Dice, yo quiero ir por el oeste. Entonces van a un segundo punto de desembarco, y esa marcha hacia Río Grande, sí, se pierden, se quedan sin alimentos, uno de ellos se enferma, y después no saben dónde están. Y pierden las baterías satelitales, todo. Digo, un comando estuvo en el continente durante la guerra con 8 hombres, ¿no? Y este es un dato que en la bibliografía argentina obviamente no estaba, y en la británica estaba como una leyenda, ¿no? Pero yo lo pongo en el marco de la importancia del superétender, no está suelto, no es un comando loco. Este es No, un no, comando claro. que decide, sí, no es un comando clandestino ni siquiera. Obviamente es clandestino, porque se meten clandestinamente, no es que avisan, miren que vamos a ir, ni nada, obviamente, perdón el chiste, pero esto lo decide la propia Margaret Thatcher, ¿no? Y yo digo, el momento en que lo dice, una semana después del hundimiento del Belgrano, que el hundimiento del Belgrano era para disuadir todas las fuerzas navales argentinas, y el envío del comando es para disuadir todo el poder aéreo argentino, decir, bueno, reventemos esa base. Y lo deciden el 8 de mayo, y el aterrizaje creo que es el 21, ya ni me acuerdo, el día 21 o el día 19, no me acuerdo ya. Está en el libro ya. Lo Y escribió por hace ahí un año. las contradicciones de la misión es que Gran Bretaña no terminaba tampoco de tener todos los mapas, ¿no? Bien delineados, bien definidos como para ir a atacar a nuestra base. Y en Si no segunda tenían esa instancia información. también puede ser también, o sea, que este equipo, así como se lo interpreta como quizá clandestino, que eran solamente 8, llevaban explosivos, ¿no? Sí, Para obvio. ir hacia las bases, y algunos puede ser que habían participado ya de la Segunda Guerra Mundial, de esta operación, o... No, 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 porque eran jóvenes, tenían 30 y Ah, pico de años. perdón, Es me decir, equivoqué. 28, 35 años, no, no. No, se crea en la Segunda Guerra Mundial este comando. Ok. Es el comando más prestigioso, muy difícil de ingresar, con muchísimas dificultades entre los requisitos, la fuerza física, psicológica. Es decir, para entrar al SAS tienen que soportar torturas de 48 horas. Hmm. ¿Se entiende? Tienen que ser paracaidistas, fuerza física, los obligaban, se entrenaban en Malasia a marchas tremendas. Sí, no, eran pibes que te destruían una base tranquilamente, con una preparación, incluso, todavía no lo hablamos acá, pues está en el libro, esta era la avanzada, el grupo adelantado de 2 aviones Hércules británicos que iban a aterrizar en la base, que ya estaban en la isla de Ascensión, y que incluso ya habían subido al avión para despegar, para bombardear la base o aterrizar en la base y sacar a 60 hombres a destruir todos a sangre y fuego. Y eso ya estaba. Es decir, no es que era un comando, el comando era un comando adelantado que si veía la oportunidad atacaba. Si no, tenía que brindar inteligencia, dónde estaba la pista, cómo era el viento, y marcar por rayo láser este desembarco. Es decir, Gran Bretaña jugó fuerte, mostrando que el continente fue parte del teatro de guerra. Acá el Estado argentino no lo reconoce. No lo reconoce. Está en los archivos,
las misiones, todas las alarmas que tuvieron, todas las misiones que salían a ver porque escuchaban en los radares. Bueno, de hecho cayó un helicóptero argentino. De la manera que cayó, no tuvo un desperfecto técnico, ¿no? Cayó en la playa, a 300 metros, con 11 muertos. Del Liceo Roca, un coronel que de mayor graduación, es decir, en el continente hubo 17 muertos, ¿no? Por distintas acciones y tentativas. De hecho, el último muerto fue cuando fueron a sacar una mina después de la guerra, porque la base de Río Grande estaba minada. ¿Se entiende? Estamos hablando de una base aeronaval minada. Sí, ok, puede ser que no estén las fuerzas, que no se desarrolló un combate terrestre ahí. Claro, pero era un teatro de guerra al punto que cuando volvían los aviones, de hecho, cuando vuelve uno de los aviones y se accidenta el 23 de mayo, con las bombas puestas, porque no las tiró el capitán Zubizarreta, ese avión se despista y pudo haber volado a la base si no fuera por un oficial armero, Pedro Jesús Miranda, que desactiva las bombas cuando estaban llegando otros aviones en 5 o 10 minutos que iba a reventar el avión y las bombas. Hubiera estallado la base aérea argentina el 23 de mayo. ¿La base aérea se encontraba en dónde? Perdóname, ¿en dónde era? En Río Grande, justamente donde estaba el Super Étendard, que había otros aviones también. Yo cuento ahí en el libro que era el centro neurálgico. Lo que pasa es que Gran Bretaña no tenía información de esa base. Claro. ¿Raro que no la tuviera o es normal, digamos, teniendo en cuenta toda la inteligencia? Bueno, hay que... Tenés que meter un tipo ahí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, un inglés, a buscar información de una base. No es tan sencillo tampoco. No, sí, obvio. No es que va un periodista de un diario británico y dice, vengo a sacar fotos, a ver, porque me gusta el paisaje de la base aeronaval. No era tan sencillo. Había un consulado en la Patagonia, después no hubo más. Y bueno, tampoco tenían mucho tiempo. Tenían un mapa del Instituto Geográfico Militar Argentino, de la zona, y las fotos de Estados Unidos que les dio eran todas nubosas. Y le dijeron, bueno, mirá, mandate por allá. Pero no sabían por dónde aterrizar. Es decir, estudiaron, le buscaron la vuelta, y iba a ser una cosa salvaje. Pero bueno, era una guerra. En una guerra lo que manda es si vos podés armar la estrategia, pero después no se sabe qué pasa, ¿no? Y en ese trajín, en definitiva, los ingleses, bueno, digamos, no termina prosperando esto y terminan desembocando en Chile, esta misión de Andy Legg. Sí, pero lo tienen hasta el 8 de junio ahí en Chile. Claro. Con la promesa de volver. Te dice, ahora vas a ir a Ascensión y vas a volver. Y después el 10, cuando ven que la cosa ya está más o menos, el 10 o el 12, dice, bueno, vénganse para acá. Y vuelven clandestinamente, porque no podían dar los nombres. Vuelven con nombres supuestos. Es decir, no salen los diarios. Claro. Salen los diarios la tripulación del helicóptero que los dejó. Pero siempre se dijo, no, hubo un avión que estaba ahí, que se incendió en Chile. Bueno, ese era el avión que trajo Andy Legg. Pero dice, no, pero eran 3 tripulantes que se confundieron. No, dejaron un comando. Esta es la información nueva que da La Guerra Invisible. La historia de ese comando. Claro. Que marca la importancia del continente y del Super Étendard como arma letal imparable para Gran Bretaña. No sé si leíste el libro, si lo leíste el libro, más o menos intenta expresar, poner de relieve el temor que genera esta nueva ecuación bélica, es decir, esta nueva arma impensada para Gran Bretaña, ¿no? Claro, sí, todo el tema ahí de la aviación, como estabas comentando. Bueno, claro. Si querés, nada, los últimos dos ejes como para también ir cerrando,
quería recoger algo que antes estábamos diciendo, el tema de Estados Unidos y la guerra no en el continente, que es como que en un momento incluso puede ser que Reagan hasta va y le dice a Thatcher, che, bueno, no, pará, Sí, al continente no vayas, porque esto sí ya se iría de plano de lo que es y realmente el sí, conflicto por sí. netamente las Islas Malvinas. Claro, porque para Estados Unidos era mucho más difícil de explicar, frente a Latinoamérica. ¿Cómo explica Estados Unidos que Gran Bretaña bombardee la base aeronaval argentina del continente latinoamericano? Claro, Era una etapa de Guerra Fría, donde justamente Estados Unidos custodiaba el continente latinoamericano frente a la avanzada comunista internacional, al marxismo internacional. Defendía el hemisferio occidental. Entonces esto era una guerra interna de Occidente. Malvinas es una guerra interna de Occidente. ¿Se entiende? está bueno, sí. Sí, es como, bueno, pasamos de un este-oeste a también una cuestión interna de Es una Europa. guerra oeste-oeste. Eh, y bueno, nada, así como para también incluso ir cerrando, ya no te saco más tiempo. Eh, Así como decíamos que por ahí el Estado argentino no reconoce tanto esta cuestión de lo que sucede en el continente, sí, sí, sin embargo, hay una visibilidad por parte de los combatientes. El testimonio por ahí, yo lo escuché a Carlos Belloso, el actor, ¿no? Como hablar del tema acá en la guerra y el conflicto. Pero en Inglaterra no, o sea, es curioso, ¿no? Como que los ingleses no terminen de abrir esta cuestión bueno, no sé si de clasificar los documentos o decir, bueno, sí, nos No, quisimos meter acá, o bueno, ¿cómo es que se da eso? no, Gran Bretaña, como todo país, como el Vaticano, custodia sus documentos durante un siglo para que no afecten a personas vivientes. Es decir, vos te podés meter en el archivo y podés ver la batalla de Trafalgar, qué sé yo, en 1805, de la Primera Guerra Mundial. Yo lo sigo en Twitter, digamos, al archivo británico y te dicen, metete acá, buscá, tenemos esto. Pero no, ni sé si. Pero esto de Malvinas no lo abren. Pero Gran Bretaña reconoció a los soldados de la isla de Ascensión, que estuvieron más lejos que los argentinos del continente, y los reconoció como soldados y pensionados. Es decir, como que actuaron en un teatro de guerra. Y era una base logística que está en el medio entre Malvinas y Gran Bretaña, ¿no? 7.000 kilómetros. Que en realidad era de Inglaterra, que la arrendaba a Estados Unidos y Estados Unidos se la volvió a dar a Gran Bretaña. Y esa para la guerra y fue vital, porque ahí se entrenaron, ahí le dieron estos misiles que te comentaba, los Sidewinder, de los Sea Harrier, que fue un arma, un caza muy valioso. Y ahí estaban estos dos Hércules esperando la orden para despegar y bombardear, o aterrizar y bombardear. En realidad había otro bombardeo que fue el Halcón, el mismo del 1 de mayo, que sale de la isla de Ascensión, que fue el primero que ataca el aeropuerto de Puerto Argentino, que hace todo ese vuelo desde Ascensión, Malvinas y de vuelta. Y después estaba dos Hércules, que tenían los comandos para aterrizar y balear. Si ven ahí había 1.000 personas en la isla, así como, ¿no? Entras una madrugada ahí y bajás, esas 1.000 personas no están todos con un fusil en la mano. Entonces, el efecto sorpresa, ponés 4 o 5 bombas ahí, dinamitas, como hicieron en las bombas, en la base Calderón, pusieron explosivos plásticos al lado de los aviones. En el medio del combate pusieron esos explosivos y volaron 7 aviones. Entran a un galpón y revientan todo. Si vos no tenés que matar a 1.000 personas para tomar una base. Con esto quiero decir, ellos querían reventar los aviones. Y si tenían que sacrificar 60 soldados, era parte de la guerra.
El sacrificio, la de Leg era una misión de sacrificio humano. Y él lo sabía y lo aceptaba, pero Leg quería que tuviera cierto sentido. ¿No? Digo, ¿hasta dónde el sacrificio humano es necesario en una guerra? Porque también le decían, bueno, pero por lo menos con tu sacrificio se salvan miles de vidas. De otros soldados, sí. Claro, bueno, le toca a él, ¿no? Claro. Hacer ese sacrificio, claro. Pero bueno, él le busca una lógica. Pues dice, esto es imposible que yo camine 50 kilómetros, que seamos 8, y no sabemos bien para dónde vamos y no me vean, y yo me estoy metiendo en la boca del fuego. Él quería una exploración lenta desde Chile. No quería ya hacer 12 horas de caminata sobre el territorio argentino. Y aparte porque, bueno, se estima, también íbamos a estar nosotros sondeando la zona. Y había una ruta, la ruta 3, ahí. Entonces, pero claro, también entra en el juego moral. Dice, bueno, pero también los míos cayeron. Y a nada, ninguna misión es segura. No. Y ya tenía sus muertos Gran Bretaña. Entonces, ahí está ese dilema que está en la parte final del libro, ¿no? Así que bueno, ese es mi aporte desde Puan, digamos. Bueno, no es poco teniendo en cuenta la Y trayectoria para salir del aula 108, de historiadores de historiadores PON que se han dedicado al tema, así que es un montonazo. Así que bueno, muchísimas gracias Marcelo por tus aportes, no, gracias a vos por la charla y bueno, por compartir todo. a los que se interesen tengo otros libros publicados, 2 en total en www.marcelolarraqui.com. Y bueno, a disposición y felicitaciones a vos por el interés, por hacer la carrera de historia, y también por divulgarla, ¿no? que utilizando estas nuevas herramientas, que me parece que son valiosas. Bueno, muchísimas gracias. No, un Bueno, abrazo. dale un abrazo grande.